buenas noches. Sintonizan ustedes APP3, la emisora libre de televisión de Alcañiz. Una ocasión en que estamos con ustedes en esta medianoche de las ondas alcañizanas. Pero esta vez en circunstancias no tan agradables como quisiéramos. José Manuel y Joaquín, dos jóvenes de nuestra ciudad, murieron mientras contemplaban el 19º Premio Ciudad de Alcañiz. A ellos, a sus familiares y a todas las personas que trabajan por sacar adelante nuestras carreras va dedicado este programa monográfico que comienza ahora mismo. Y estos primeros minutos vamos a dedicarlos a ustedes como protagonistas directos de los sucesos de la tarde del sábado 7 de septiembre. Cogimos la cámara al hombro y salimos a ver lo que los alcañizanos opinan de las carreras. Nuestra primera pregunta fue, ¿qué opinión le merecen las carreras de Alcañiz? Vamos a ver lo que contestaron. Creo que las carreras de Alcañiz ha sido algo grande, que Alcañiz lo ha levantado mucho y lo ha proyectado a nivel internacional. Por lo tanto, pues me gustan las carreras de Alcañiz, por ese motivo. Diferente. Es una cosa que no soy aficionado y lo mismo me da que se hagan como que no. A favor que se hagan, claro. Y después del accidente ocurrido, ¿usted opina que debieron suspenderse las carreras o que debieron continuar? Yo que debieron suspenderse. Ese día suspenderse, ahora en años venideros que se vuelvan a hacer. Mi opinión personal. Parece que es el mayor aliciente que tiene aquí el deporte del automovilismo y que, bueno, efectivamente era lo mejor que había por esta zona. Bueno, está muy bien, ¿no? Yo creo que para la gente joven está bien. Una cosa muy maja para el pueblo. Viene muchísima gente y, vamos, a mí las carreras no me gustan, porque yo no las veo nunca, pero me gusta el ambiente que se hace en el pueblo y que da vida a mucha gente. Bueno, yo creo que son un acontecimiento que para el pueblo está muy bien, o sea, que atrae turistas, dinero, ingresos y además la atracción de las carreras pues es bastante bonito para toda la gente. Vamos, opino. Me parece que están muy bien hechas. Muy bien, atrae mucho personal, mucho fervor, muchas cosas. Mira. Manuel, sobre las carreras, pero ¿de qué motivo? ¿Qué opinión le merecen las carreras de Alcañiz? Muy buenas. La opinión mía es que es una cosa estupenda. Bueno, a mí no me gustan las carreras, o sea que con esto te lo digo todo. Bueno, y después del trágico accidente que ocurrió este año en este campeonato, ¿usted cree que deberían haberse continuado o que se suspendieran? ¿Cómo se suspendieron? Hombre, yo creo que desde luego se deberían haber suspendido, como se suspendieron, claro. Era casi una obligación, vaya.
Sábado 7 de septiembre de 1985. Había comenzado muy bien el día en Alcañiz. La lotería había sonreído a los alcañizanos, aparte de los alcañizanos, y ya estaban a punto de comenzar los entrenamientos de la edición 1985 del Gran Premio Ciudad de Alcañiz de automovilismo. Como siempre es habitual, los pilotos, los mecánicos, todo el mundo, los técnicos de cada participante en el box, en los boxes haciendo las últimas reparaciones, los últimos toques a los vehículos para que luego rujan por el asfalto. Todo se preparaba, incluso Televisión Española, que iba a transmitir las pruebas en directo, que iba a transmitir las carreras el domingo. Y decimos iban porque no se realizaron. Nadie podía prever en estos momentos lo que iba a suceder horas más tarde. La tarde no había comenzado bien del todo. La Fórmula Fiesta, una prueba que se iba a realizar por primera vez en un circuito urbano como el de Alcañiz, había quedado suspendida. Como los monoplazas no salieron a la parrilla de salida, estuvo la prueba siguiente, la Copa R5 Iniciación. Ahí estaban en los primeros lugares Maguregui, Burgos, Domecq, pilotos que pugnaban por la primera plaza. Estos eran los vehículos que podíamos ver, que podíamos oír en la primera prueba.
Faltaban 20 minutos para las 3 de la tarde en estos momentos y todo discurría con normalidad. Pero aquí y ahora mismo nadie podía pensar, nadie vaticinaba lo que iba a ocurrir dentro de muy pocos minutos. Faltaban 15 minutos para las 3 de la tarde. Y a esta hora el piloto, Chiqui Burgos, Jacinto Burgos, que conducía el R5 número 2, salió de la calzada. Así se vivían desde la curva final de recta, desde la curva del embudo, esos momentos dramáticos. ¿Qué toma, hombre? Nada puede deciros que ha sido el accidente. No ha ocurrido nada con el piloto. Nada más producirse el accidente, la carrera había sido suspendida. Esto teníamos ocasión de presenciarlo en los boxes. Televisión pirata. Pirata. ¿Cuánto pagáis? Bien, hasta según nos hemos enterado, tú estabas bastante cerca del lugar donde ocurrió el accidente. Bastante cerca, no, estaría como 250 metros. ¿Podrías decirnos qué es lo que has podido ver desde tu aparato? Cuando yo iba normal, me pasó a Domecq y me pasó otro piloto que les dejé seguir porque iban a su aire y él iba normal, no es que hubiese otro compañero o algo así, no, iba normal, saltó la valla, se metió contra la valla, la saltó, pegó contra la valla y se empezó a incendiar, que fue cuando paramos todos y ahí nadie sabía nada, la gente le había sacado del coche, le había quitado el casco, ¿cómo es eso? Te dejas tu mano en el suelo y esperas a que venga una ambulancia. Si no estamos nosotros para parar con los extintores, no había ni un maldito extintor, uno. A ver qué pasa. Eso es lo que queremos saber. Este circuito, a ver qué responsabilidades tiene. ¿Por qué no vais con la cámara y vais por todas las curvas a ver la arena que tiene? A ver si podéis barrer antes de la carrera. Porque se levantará polvo esta noche, de acuerdo. Pero antes de la carrera, que es la primera carrera, lavarlo. Barrerlo, que no cuesta nada. Que estamos jugando con la vida de esta chica, nuestra. Que es muy divertido estar desde una ventana y decir, uy, qué hostia se ha pegado ese. No, estamos jugando con nuestras vidas. Entonces, si vosotros sois de la televisión de aquí y lo vais a poner, decidlo claro. Barrerlo, solamente barrerlo, que queda mucho más limpio y no te está jugando la vida. Solamente es eso. ¿Habéis hablado con la organización? ¿Con la organización? ¿Dónde está la organización? ¿Por qué no viene aquí, que estamos todos los pilotos aquí? O sea, encima de que se pegue una hostia un compañero nuestro, ¿tenemos que ir a suplicar? Que vengan ellos, que pregunten aquí. ¿Qué pasa? O sea, vamos a establecer que ir hasta allí para que luego no nos hagan ni caso. No. Ponerlo. ¿Vais a tomar algún tipo de medida al respecto? No lo sé, solo lo tendríamos que hablar todos. Los pilotos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si vamos a correr, no vamos a correr. Yo, desde luego, no voy a correr para jugarme. Lo demás, no sé. Creo que lo hablaremos todo, no sé qué pasará. ¿Qué otro tipo de medidas pensáis tomar? O sea, ¿qué es lo que sería perfecto para nosotros? Mira, si te digo la verdad que sería perfecto, no eso, efectivamente, como dice ella, le quitas el puente, le quitas las casas, le pones unas salidas para, por si acaso, no le quitas los árboles, y entonces, bueno, vale. Allá pues cuando podíamos, esas son las mejores medidas. Vale, pues muchas gracias, encantado. Y a estas declaraciones, después de darlas en un pequeño monitor de televisión, el piloto alcañizano Luis Portoles, que por otro lado no participaba este año en la competición, hacía la siguiente réplica. Pues creo que para mí este señor, si le parece que está corriendo en la Gran Vía de Madrid, referente a que no había extintores, no había dejado de estar, que cuente que se ha dado en un intervalo entre puestos y que la gente, pues si hay unos 100 o 200 metros en ese intermedio, o sea, no puede estar ahí para cuando se den
o no tiene que correr la gente por los extintores detrás de los coches, para que cuando se den, estará la gente por los extintores o lo que sea. O sea, creo que hay un intervalo de tiempo hasta que ahora, si se hubiera dado, en vez de abajo, se hubiera dado en el puesto de control, entonces sí que sería factible que dijera, joder, que no había extintores ni nada. Pero donde se ha dado, oye, hay un cierto tramo hasta que, donde están los extintores, y hasta que bajen, pues hay un tiempo. Que llegan otros coches antes y da opción a que saquen los extintores y a lo paguen ellos, oye, eso lo hacen ellos, lo haría yo y lo hace cualquiera, coño. Muchas gracias, Luis. ¿Vas a correr? No, de hecho este año no participo, pero no deja de ser que las cosas que veo que están mal, o que dicen los pilotos que están mal, si realmente las reconozco como está mal, lo digo, pero si son gilipolleces o sandeces que se lo quieren montar a su aire, y creo que en iniciación este año la gente va un poco confundida, o hay pilotos novatos que se creen que este circuito es muy lento y quizás les engañe el que como es un circuito urbano les parece que es lento, pero la realidad es que cuando ellos se lo ven, que se tragan la curva y dicen, entre ellos dirán, hostia, que joder, me creía que era lento, y se la tragan y se dan la hostia. ¿Crees que la fiesta del motor en Alcañiz se va a ver disminuida por este pequeño incidente? Pienso que no, porque si por esto Alcañiz fuera abajo, de hecho habría que coger los carros y las mulas en todas partes, porque antes que aquí, tanto en Jarama como en Calafat, como en Montjuïc, como en Mónaco, como en Monzas, como en todos lados, ha habido todo, coño. O sea que no se puede perder o no se puede achacar un accidente, joder, a un resto de decir, joder, Alcañiz es que no hay seguridad, es que nada. Seguridad, bueno, si no la tenemos ni en casa, joder, ¿qué quieren? Se trasladaron al Hospital Comarcal de Alcañiz y la directora nos ofreció el siguiente parte médico. Ángel Espallargas, con traumatismo cráneoencefálico cerrado, trasladado a Zaragoza, en la UCI. José Manuel Quílez Portolés, traumatismo cráneoencefálico abierto, pérdida de masa encefálica, coma profundo, trasladado a la UCI en Zaragoza y fallecido. Chiqui Burgos, el conductor, con quemaduras de segundo y tercer grado en brazos, tronco y cara, un 30%, en Zaragoza. Félix Avenia Pons, esguince en el tobillo izquierdo, no ingresado. Ángel Minguillón Montañés, contusiones y heridas varias, no ingresado. Marisa Ruiz, traumatismo cráneoencefálico cerrado, fractura en la clavícula izquierda, húmero izquierdo, cúbito y radio y un tercio del fémur izquierdo, en el Clínico de Zaragoza. José Antonio Martínez Calvo, dado de alta. Juan Codoni Sisa, ingresado, con heridas en la zona parieto-occipital, contusiones y erosiones varias. Eva Sarmentera Mosquera y Manuela Mosquera Castel, madre e hija dadas de alta. Luis Solsona Miguel, torcedura en el tobillo y contusiones varias, no ingresado. Joaquín Bermúdez Andreu, traumatismo cráneoencefálico cerrado, coma, brazo izquierdo, compromiso vasculonervioso, helicóptero a Zaragoza y fallecido. Estamos convencidos de que los medios de comunicación, por muy clandestinos, piratas y rudimentarios que sean, deben servir además de para informar, generar estados de opinión. Este es nuestro empeño y por eso damos paso a ustedes preguntándoles, ¿hubieran sido o no partidarios de haber suspendido las carreras después del accidente? Respecto a lo que usted me acaba de preguntar, pienso que los señores que en su momento tenían la opción y el deber y la obligación de decidir, pues harían lo que más creyeran conveniente en aquel momento. El momento era tenso, el momento era difícil y claro, yo no puedo juzgar a esos señores. Yo pienso que si se cortaron fue una cosa más o menos natural, porque pienso que es una cosa muy serial que dos personas, o no sé cuántas fueron, muriesen y la cosa hubiese continuado sin ningún problema, porque al fin y al cabo somos personas y no sé, pienso que se debe de respetar una cosa tan trágica como es esa. Vale. Yo creo que se debían de haber suspendido, siquiera por señal de un poco de respeto y de duelo sobre las familias que tuvieron esa desgracia. Yo pienso que se deberían, como ha sido, ¿no?, cortado por, yo qué sé, un respeto, ¿no? Pero vamos, al año que viene que continúen, porque la vida sigue.
Yo, una opinión personal es que se tenía que haber tenido en cuenta todo, o sea, toda la movida que había habido para hacer esas carreras. Entonces, el accidente fue muy trágico, ¿no? Pero yo pienso que debían de haber continuado. Pienso personalmente que debían de haber continuado, o por lo menos que se tenía que haber pensado un poco pues en toda la gente que había invertido tantísimo dinero. Bueno, yo no creo que fue trágico, pero no fue para tanto. Bueno, creo que hicieron bien en suspenderlas, porque después de los 2 muertos, además yo estaba en un puesto de control y tuvimos una reunión luego y nos dijeron que se habían suspendido por eso, por los 2 muertos. Yo creo que estuvo bien suspenderlas, pero el año que viene creo que deberían continuar. O sea, esto no debe ser un impedimento para que se suspendan otros años posteriores. O sea, no. Yo en las carreras de Alcañiz lo que me ha pasado ha sido que no he tenido ocasión de verlas, por lo menos de verlas enteras, porque resulta que este era el primer año en que iba a verlas y bueno, sucedió que este accidente que hubo en la primera manga de los entrenamientos pues hizo que se suspendiesen y por lo tanto no he podido verlas. A mí, desde luego, lo que me parece en todo caso es que las carreras son un acontecimiento muy importante desde el punto de vista de la vida del pueblo. Yo he visto a toda la gente de aquí muy interesada en la celebración de las carreras. Es como si las carreras fuesen una especie de momento en el que todo el pueblo de Alcañiz se vuelca para disfrutar de ellas y por lo tanto pues a mí me parece muy bien. Y una segunda pregunta es que después del trágico accidente que ocurrió en este último premio, ¿usted cree que deberían haber continuado o que se suspendieran como se suspendieron? Es difícil, ahí sí que es difícil decir si deberían haber continuado o se suspendieran. Yo creo que cualquier decisión, tanto la decisión de continuar como la decisión de haber continuado con la carrera, pues hubiera sido una decisión justificable. Desde luego yo creo que es difícil, aunque quizá el hecho de haberla suspendido pueda pesar después para posteriores ediciones. Yo creo que poniéndose un poco en el lugar de los organizadores, es difícil continuar con la organización, continuar adelante con unas carreras cuando uno tiene 2 muertos y tiene 10 heridos que están hospitalizados. Realmente eso psicológicamente yo creo que tuvo que ser un golpe muy fuerte para ellos y esa quizá fue lo que les llevó a suspender. Además de otro hecho, y es que el director de la carrera presentó la dimisión. Al conocerse lo que pasaba, de pronto presentó la dimisión y eso venía a complicar aún más la situación. Por tanto, yo creo que la decisión de suspender es una decisión, en todo caso, que es perfectamente justificable. Ahora, no sé si eso era lo mejor o no era lo mejor, pero creo que era difícil continuar en esas circunstancias. ¿Y en años posteriores usted cree que se podrán celebrar o que se van a quedar ya muertas las carreras? El presidente de la Federación Española, el día de la presentación de las carreras allí en la discoteca, dijo que las carreras de Alcañiz sobre todo iban a seguir adelante dependiendo mucho de la voluntad del pueblo de Alcañiz. O sea que yo creo que si por una parte el Automóvil Club Circuito Guadalupe y por otra parte la gente de aquí de Alcañiz están porque las carreras continúen y las defienden y luchan porque se celebren carreras, yo creo que las carreras se van a seguir celebrando y desde luego creo que deben seguirse celebrando. Ahora bien, es cierto que hay gente que anda por ahí diciendo pues que es mucho riesgo, que ya sabemos que los circuitos urbanos, que en fin, que suponen mucho riesgo para espectadores, etcétera, etcétera. Yo lo que creo por eso es que la gente tiene que saber que efectivamente una carrera de automóviles es una carrera que tiene un cierto riesgo, pero que si a pesar de eso ese riesgo se acepta y se defiende y se exige que siga habiendo carreras en la calle, yo creo que no hay razón para que no las haya. Es cierto que hay un riesgo, pero no creo que ese riesgo sea mucho mayor que el que se da en otras actividades deportivas y nadie piensa en suspenderlas. Después de producirse el accidente y tras haber evacuado en la unidad de cuidados intensivos móvil a varios de ellos, un helicóptero de la Guardia Civil se desplazaba desde Jaca para trasladar igualmente a otro de los heridos.
En la ciudad deportiva de Santa María se producían estos hechos que estamos viendo en estos momentos. Un alcañizano, Joaquín Bermúdez, que más tarde, que en el aire, que siendo trasladado hasta Zaragoza, sería uno de los fallecidos en estas pruebas automovilísticas, era trasladado. Estas son las imágenes, estos son esos momentos tristes, esos momentos en muchas ocasiones llenos de nervios que se vivían, que se presenciaban en la tarde de las pruebas automovilísticas de Alcañiz 1985. They can appear to themselves every day. On closed circuit TV to make sure they're still real. It's the only connection. Ladies and gentlemen, please welcome Reagan and Haig, Mr. Bagan and friend, Mrs. Thatcher, the Paisley, Mr. Brezhnev party, the ghost of McCarthy, and the memories of Nixon. And now, adding color, was the Belgian, group of anonymous Latin American meat-packing glitterati. Sharpen their smiles and abuse themselves, playing games for a while. Boom, boom, bang, bang, lie down, you're dead. Así se vivían esos momentos. Este era el sonido directo. Nos encontramos en el momento preciso en que se va cuando un herido del accidente que se ha ocurrido en la vuelta a los puentes. ¿Qué opinión te merece la seguridad del circuito en estos momentos? Depende para lo que se esté corriendo. O sea, por ejemplo, si corriese, yo precisamente iba a correr con un Fórmula, ¿no? Y me dijeron que no se podía correr porque no había suficiente seguridad para los guardarraíles. Entonces, sin embargo, ahora van a correr los Fórmula por pista. O sea, cosa que me desagrada totalmente porque no puedo salir yo y salen esos. Aunque sean de menor cilindrada, pero me perjudica. No sé si podrá ayudarte este tema en alguna cosa que pueda salir en algún rollo de estos, ¿no? Pero a mí particularmente me afecta. Y... ¿Con qué coche has dicho que nos ibas a deleitar con la carrera? Yo iba a correr con con un 1430, Fórmula 1430. Y dijeron que, bueno, muchas cosas en cuanto a polémicas, divagaciones y tal, ¿no? Y al final no nos dejaron salir
bueno, pero ahora han salido los de la Fórmula 1100, que aunque corran menos o sean, no sé, menos aparatos, pero el chupinazo son coches que están acostumbrados a rodar en el Jarama y hacer muchos trompos. Aquí no se puede hacer un trompo. Si haces un trompo te cargas un guardarraíl, rompes el coche o te vas a de puñetas, hablando claro. De todas maneras y sinceramente, ¿qué opinión te merece el circuito Guadalupe? ¿Cómo un circuito? Mira, es un circuito que merece todos mis respetos porque se esmera mucho la organización. Entonces, partiendo de ahí, pues hay que descubrirse ante todas esas cosas que hace esa gente. Ahora, faltan muchas cosas hasta llegar a que tenga total seguridad. La búsqueda de Madrid nos lo hemos preguntado tampoco, que nos ha comentado que la seguridad en cuanto a controles, extintores, arena para tapar aceite, que era deficiente. ¿Qué opinas tú? Sí, yo desde luego no lo he visto. He visto algún extintor, banderas, que es raro de ver, y poca cosa más. Tierra no he visto tampoco, desde luego. Yo te puedo asegurar que cada 200 metros aproximadamente pues encontrar un control con varios cubos de arena y tierra, sus banderas correspondientes. Que... Otra cosa no te puedo decir, tampoco soy un entendido en el tema, ¿no?, para poderte decir que era lo suficiente. ¿Qué opinas tú? Sí, normalmente por cada carrera o cada manga suele haber, pues, es raro que haya una rotura de cárter, motor y todo eso, ¿no? O sea, que con un par de cubos lo puedes solucionar. Solamente he visto un tramo, pero si me dices que cada 100 o 200 metros hay 2 cubos, es suficiente, pero es que no me preocupa de ese tema. Otro tema, respecto a las carreras, ¿tú crees que se pueden continuar con total seguridad o por otro lado debería suspenderse la carrera? No, no de suspenderse nada. O sea, si acaso mirar los puntos que están mal y solucionarlos, pero seguir. Hoy en día esto está de capa caída y si pones trabas, pues encima al final, o sea, esto se acabará. O sea, está tan mal que si encima ya nos dedicamos a poner faltas, sacar trabas y cosas de esas, adiós deporte del automóvil. Alcañiz Circuito Guadalupe, ¿crees que tiene futuro? Sí, yo creo que sí que tiene futuro. O sea, cada año esto se vea más. O sea, yo lo veo bien. Este año ha fallado un poco, pues cuestión de organización en cuanto a la Fara. El rollo este que se han montado, ¿no? Por lo demás, está bien. Las copas de promoción y tal, lo veo bien. Ahora, en el tema de la Fórmula Vista, ya te digo que eso fatal, para mí fatal. ¿No se debía de haber traído? No, si traían esa, pues que hubiesen traído la otra que hablaban también. A mí me perjudicaba, ¿no? Pero... ¿Crees que en Alcañiz podrían correr coches del grupo C? No. Habían transcurrido ya unas horas desde el accidente y por la megafonía del circuito se hacía saber a los medios de comunicación que la rueda de prensa se celebraría en el Colegio Emilio Díaz. Así transcurrieron las horas trágicas del día en el gabinete de prensa. When you're one of the few to land on your feet, what do you do to make ends meet? Make 'em mad, make 'em sad, make 'em add 2 and 2. No oigo nada, ¿eh? Bueno, pues a mí, ¿eh? No, que entre en la zona. ¿Puedo pasar de Goya? Confirmemos. Joaquín Antonio o Joaquín Bermúdez. ¿Quién lo puede confirmar? ¿Quién lo confirma? La oficina de prensa nos ha confirmado y en traumatología de Zaragoza nos han confirmado. Este es el del helicóptero, ¿eh? Este es el primer trasladado. Estamos en la Guadalupe y podemos dar nombres de personas tristemente fallecidas en esta edición del Automóvil Club Circuito Guadalupe. Primeramente ha sido Manuel Quídez Portolés, confirmado en estos momentos en la oficina de prensa del Circuito Guadalupe, que ha fallecido y que ha sido trasladado con la UCI móvil. Y igualmente por el centro de traumatismo de Zaragoza ha sido confirmado que ha ingresado el cadáver Joaquín Bermúdez Andreu, que ha sido trasladado en helicóptero hace escasamente unos minutos, hace una hora aproximadamente. Es la triste noticia que no hubiéramos querido dar
confirmar lo que ha ocurrido en la 19ª edición del Premio Ciudad de Alcañiz. Estas eran las últimas noticias que teníamos de los heridos en el accidente de la Vuelta a los Puentes, en comunicado especial para Radio Cadena Alcañiz. En estos momentos es cuando se hace esta aparición la comisión de la organización y el alcalde de la ciudad para dar parte de la decisión que se ha tomado en la reunión que se está celebrando hasta estos momentos. Imaginar en estos momentos estamos en la corporación municipal totalmente consternados ante el accidente luctuoso que ha dado motivo a que haya dos fallecimientos. Ante esta situación nos hemos reunido la corporación municipal y la organización, puesto que tiene que decidir si suspende la carrera o no esa organización, y que la organización y el ayuntamiento conjuntamente hemos decidido en señal de duelo suspender las carreras del 19 Premio Ciudad de Alcañiz. Muchas gracias. Señor alcalde, por favor, ¿las carreras tendrán algún otro tipo de un aplazamiento posterior o simplemente el 19 Premio Ciudad de Alcañiz queda ya aplazado indefinidamente? Mire usted, eso es muy prematuro y no puedo contestar a esa pregunta, es prematuro totalmente. No obstante, se tiene que preguntar al presidente de la organización. Realmente nosotros, como ciudadanos y con el mismo problema que siente la corporación por lo ligado que estamos a ella, estamos también muy consternados y en este momento la verdad es que ante la decisión que hemos tomado de suspender las carreras, ya la verdad es que no podemos decir más, es un tema que tenemos que estudiar y en fin, en principio el 19 premio queda anulado. Una pregunta más, por favor. ¿Se va a iniciar una investigación sobre las causas del accidente o simplemente se va a dejar tal y como está la cosa? Pues no sé, la verdad es que no, en este momento no sé contestar a esta situación porque lo único que he hecho ha sido estar en el hospital, pues bien, acompañando a la gente que ha venido allí y en este momento tampoco estoy en condiciones de poder contestar. Muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo se encuentran el resto de los heridos? El resto de los heridos que están aquí están evolucionando favorablemente y los que se han llevado a Zaragoza no tenemos mayores noticias. ¿No hay noticias pues de los que se han llevado a Zaragoza, aparte de los dos fallecidos? ¿Dónde están ingresados? Están ingresados uno en la casa en Miguel Servet y la otra chiquita que va a ser una simple fractura era en el hospital clínico, pero una simple fractura, no era, en principio no era mayor, no era de mayor gravedad. ¿Uno de los fallecidos era hijo de algún concejal del ayuntamiento? Bueno, ha fallecido uno de los dos que iban en la UBI de la Cruz Roja. Parece ser que sí es el hijo de nuestro compañero de corporación, José María Quilet. Muchas gracias. Por supuesto, como habrán podido comprobar, las imágenes que abren el programa no son más que una reconstrucción del accidente. Era la 9ª vuelta, de la primera manga, la de los Renault 5 de iniciación. Era el coche número 2 pilotado por el bilbaíno Chiqui Burgos.
Este es el aspecto que presentaba Chiqui Burgos, el piloto que sufrió el accidente en Alcañiz durante el transcurso de las pruebas automovilísticas y el cual motivó su suspensión. Sus palabras, sus declaraciones de cómo vio el accidente son las siguientes. Pues él pasó en la zona rápida del circuito, la zona de abajo. Es una curva que siempre te da duda, que si es fondo, que si no lo es. Yo la tenía trabajada sin hacer fondo. Y bueno, pues en el trazado me tiré un poco, técnicamente no hablando, pues me tiré un poco pronto a la curva, tuve que cerrar en el ángulo. Se conoce que me pilló en Badén y empezó a desplazar el coche de atrás, a hacer trompo. Hice 3 semitrompos y salí disparado contra las vallas, porque es una zona, pues eso que está, como está todo en valla, pues no hay salidas por ningún lado. Pum, 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 se paró el auto y se prendió fuego. Estuve 8 o 10 segundos ahí peleando con esa hasta que encontré el cristal, patada y salir corriendo. ¿Y cuándo te enteraste de las graves consecuencias que Bueno, tuvo? pues sí, yo después del accidente me llevaron a Zaragoza, estuve en cuidados intensivos 2 días, de ahí me pasaron a Cruces, he estado 16 días en intensivos y al salir de intensivos, pues ya estando con la familia, insistiendo por ver las revistas hasta que me trajeron las revistas, o sea que esto hace, pues ahora eran 4 o 5 días. A Joaquín Repolles Gracia, el doctor, médico, pero sobre todo amante de los automóviles y de las carreras que él, junto con un grupo de amigos, crearon, no quisiéramos olvidarlo esta noche. Precisamente un hijo suyo, Carlos, que ha continuado su afición y ha participado en varios de nuestros premios, nos dio su opinión sobre la curva donde ocurrió el suceso llamada Curva del Portalón en la Vuelta de los Puentes. Bueno, pues el trazado este de la Vuelta a los Puentes, más o menos partiendo, digamos, del apeadero, tomas la curva del apeadero en tercera bastante fondo y a continuación ya metes el pie en la tabla hasta la curva del Pajarito, que ahí haces el quitamiedos, que se le llama, levantar y volver a meter el pie. Y a tope hasta esta curva, que también haces otro pequeño quitamiedos de levantar el pie y volver a pisar. Normalmente se toma, si el coche lo llevas bien calzado y con buena amortiguación, lo tomas a tope, ¿no? Ahora que yo el coche de Chiqui prácticamente no sé cómo estaría, pero vamos, he oído decir que en los boxes no le quisieron dejar salir en un principio porque tenía que mirar las ruedas o algo así, ¿no? Es más o menos como vienes tomando las curvas por aquí, por la Vuelta a los Puentes. ...1965-1985... 20 años de carreras interrumpidas en tan solo 2. Este año era la 19ª edición y todo estaba preparado mejor que nunca. Ahora vamos a ofrecerles unas imágenes, algunas inéditas, de carreras de otros años, alternando con entrevistas a personas responsables directas de la organización del circuito. Veámoslas.
¿Qué falló o qué pudo haber de erróneo por parte de la seguridad del circuito en el desencadenamiento del accidente? En el desencadenamiento del accidente y fallos no hubo ningún fallo. No hubo ningún fallo en el desencadenamiento del accidente, o sea, el fallo no existió. Las futuras carreras, ¿cómo crees que debería acometerse el tema de la seguridad, no solo de los pilotos, sino también del público? El tema de la seguridad está bien acometido hasta el momento y la prueba está que las medidas de seguridad son buenas y efectivas hasta el momento han sido y lo siguen siendo. Quizás se tengan que extremar un poquito más, pero no creo que sea necesario en el momento de extremarlos más de lo que están. De cara al público, pues de cara al público la misma pregunta de siempre, la misma respuesta y la misma de todo. El público tiene que hacer caso a toda la organización y a todos los agentes del orden público y ahí se puede solventar mucho del problema que puede haber. ¿Del accidente? Mira, yo me encontraba exactamente aquí y a mi lado estaba Ángel, el jefe de puesto, y estábamos tomándonos el bocadillo. Entonces hicimos un comentario de que no habría ningún problema por la sencilla razón de que era la primera manga y veíamos que los coches iban bastante lentos. Fue en décimas de segundo, vimos al R5 que pegaba en las vallas, nos quedamos sorprendidos, atónitos, perplejos, y entonces lo vimos justo entre los dos chopos salirse, volar y caer contra el público. Yo no sé el piloto a qué velocidad iría. Pegó varias veces aquí, no sé si haría trompo o no, si encontraría algún obstáculo antes, pero para mí que no se pudo hacer con el vehículo y salió despedido varias veces pegando las vallas, salió despedido por la parte de los dos chopos contra el público. Inmediatamente fui al coche, ya que estaba aquí de puesto en comunicaciones, soy radioaficionado, y ya hice la primera petición de ambulancias, porque ya se veía que era una tragedia. ¿Hasta qué punto el Ayuntamiento de Alcañiz está introducido en la organización del premio Ciudad de Alcañiz, como para que sea el alcalde quien haga de portavoz el día del accidente? Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que el Ayuntamiento de Alcañiz está moral y económicamente detrás de la organización del Circuito de Guadalupe. Entiéndase económicamente de que le da todos los años una subvención para poder realizar dichas pruebas. Una vez dicho esto, tengo que decir que en aquellos momentos luctuosos y dramáticos para todos los alcañizanos, entramos, creo recordar, en la sala de prensa, el señor presidente del Automóvil Club Circuito de Guadalupe, don Miguel Ángel Gil, y se dirigieron a mí personalmente y yo contesté, hice de portavoz sin querer ser portavoz, sino sencillamente que alguien tenía que decirlo. Si se hubieran dirigido al presidente del Circuito de Guadalupe, hubiera sido el que hubiera respondido con unas palabras parecidas o similares a las mías, y en este caso contesté yo exclusivamente. Pero ya incluso en aquella ocasión creo que dejé bien claro que una cosa era la organización de las pruebas y otra cosa era el ayuntamiento. ¿Influyó en algo el que un hijo de un concejal falleciera para decidir no celebrar el premio? Por favor, lo que fundamentalmente nos inclinó a la corporación, mejor dicho a la corporación, a los concejales que estábamos allí reunidos, a aconsejar al Automóvil Club Circuito de Guadalupe que suspendiera las pruebas fue la pérdida de 2 vidas humanas, y máxime si estas eran 2 vidas jóvenes y hijos de Alcañiz, pero fue única y exclusivamente este motivo. ¿Cuál va a ser, en su opinión, el futuro de las carreras de Alcañiz?
el futuro de las carreras de Alcañiz, la palabra la tiene el pueblo de Alcañiz. Creo que se debe manifestar a través de sus asociaciones, recogidas de firmas, etcétera, si quiere o no quiere el circuito y que asuma todas las consecuencias que puedan traer de accidentes y demás una carrera de la importancia del Automóvil Circuito Guadalupe. ¿De qué manera colabora y piensa colaborar el Ayuntamiento para la celebración del Premio Ciudad de Alcañiz? Yo puedo decir cómo colaboraba hasta ahora y con toda seguridad cómo colaboraría en caso de celebrarse las pruebas. Sería económicamente con una subvención y después con la prestación de la brigada municipal pues durante un mes para ayudar a la organización al montaje del circuito. ¿Qué medidas toma el Ayuntamiento ante las carreras, tanto en lo que se refiere a exigencias a la organización como a la hora de acoger la avalancha de público que llega a nuestra ciudad? Bueno, en cuanto a la organización, ya he dicho reiteradamente que colaboramos con el circuito y con poner a toda la policía municipal al servicio de la Guardia Civil, que es la responsable de mantener el orden en el circuito.